Hola, ¿qué tal, Mega Familia? Bienvenidos al Mega News. Les saluda Natalia Cruz con toda la información que necesita saber hoy lunes 15 de julio y aquí están los titulares. Se complica aún más el panorama para los inmigrantes que pretendan pedir asilo político en la frontera sur de los Estados Unidos. Un experto en inmigración nos explica de qué se trata la nueva medida impuesta por el gobierno de Donald Trump. Tras las rejas, un anciano de Hialeah que mató a puñaladas al administrador de su edificio. Ya le contamos por qué. Con la bendición del Papa Francisco, oposición volvió a Barbados para seguir negociación con el régimen de Maduro. Estados Unidos y Almagro prometen mantener la presión a Maduro mientras sigue el diálogo. Y en exclusiva con Eli llega la cantautora colombiana y nominada a Premio Grammy Latino, Paula Arenas. Comenzamos. Bienvenidos a Mega News con Natalia Cruz. En Hialeah se encuentra tras las rejas un anciano de 90 años de edad que esta mañana apuñaló mortalmente al administrador del edificio donde vivía. Los sucesos tuvieron lugar en el 1025 West de la calle 76, desde donde trasladaron en helicóptero a la víctima de aproximadamente 50 años hasta el Ryder Trauma Center de Jackson Memorial Hospital. Una vez allí, los médicos lo declararon muerto. El homicida ha sido identificado como Raúl por los vecinos del lugar, quienes además contaron que en medio de la discusión, el administrador cayó al piso y el agresor le saltó encima con un cuchillo y lo apuñaló varias veces. Según la policía, cuando detuvieron al anciano, este comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, donde se encuentra ingresado. Se empeora el panorama legal para las personas que intenten pedir asilo político en los Estados Unidos desde la frontera mexicana. De ahora en adelante deberán tener solicitud de asilo en otro país intermedio. La nueva medida entrará en vigor a partir de mañana y establece que los solicitantes deberán pedir protección primero desde un tercer país fuera del país del extranjero de ciudadanía, nacionalidad o la última residencia habitual legal a través de la cual él o ella transitó en ruta a los Estados Unidos. En otras palabras, que los solicitantes que transitan primero por otro país no podrán pedir asilo en la frontera sur estadounidense, sino que deberán pedirlo en la primera nación a la que arriben tras salir de su país de origen. La norma se aplicará incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos. Medios de prensa indican que la noticia seguramente va a abrir una batalla judicial y que es muy posible que sea apelada en tribunales. Y para esclarecernos precisamente la trascendencia de esta nueva medida nos acompaña el abogado experto en inmigración, Ángel Leal. Ángel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, gracias. Esta es una medida que sin duda pues afecta a todo inmigrante que quiera hacer o quiera solicitar un asilo político. Háblanos realmente de qué se trata y cómo prevés tú que van a ser las próximas semanas y años con esta medida. Lo inmediato va a ser que esto va a ser retado a nivel de Corte Federal. Ya la Unión Americana de Libertades Civiles anunció que próximamente van a presentar una demanda en Corte Federal para ver si alcanzan una orden de encautelamiento para que esto no entre en vigor mañana, pero probablemente mañana va a entrar en vigor, fue lo anunciado. Vamos a ver qué acción toma la Corte Federal. En efecto, esto puede hasta comprometer los Estados Unidos desde el punto de vista de que los Estados Unidos tienen ciertas obligaciones a nivel de convenios internacionales para la protección de refugiados y estas medidas pudieran poner ese cumplimiento en duda. Vamos a hablar de las personas que ya han solicitado asilo político y que lo están esperando aquí dentro de los Estados Unidos. ¿También los afectaría a ellos? No, esto tiene efecto prospecto, es decir, que ya aquellas personas que entró dentro del sistema, que tienen casos de asilo pendientes, no van a quedar afectados por esto. También recordemos que esto nada más que tiene que ver con la frontera sur. Correcto. Hay otras personas que están entrando por otras vías, que tienen casos de asilo, están contemplando presentar asilo. Ellos todavía conservan la oportunidad de presentar asilo. ¿Cuáles son los países que estarían dentro de este acuerdo como tercer país para poder solicitar el asilo en Estados Unidos? No distinguen, básicamente, si el extranjero
después de que salga de su país de origen, atraviesa cualquier tercer país que haya firmado algún convenio importante de protección a refugiados, es decir, que corresponde o pertenece al ACNUR, entonces básicamente esa persona, de no haber pedido refugio o asilo en dicho tercer país o en cualquiera de ellos, va a quedar descalificado para pedir asilo en los Estados Unidos. ¿Hay alguno o algún país de Latinoamérica que no haya firmado todavía este acuerdo? Cuba. Cuba no ha firmado este acuerdo. Generalmente lo que veo es lo que es Centroamérica, Suramérica, hasta México inclusive, todos son países que de alguna forma u otra son miembros de la Convención para la Protección de los Refugiados del año 51 o al menos el protocolo del año 67, del cual los Estados Unidos es un país firmante. ¿Cuál es el principal objetivo del gobierno de los Estados Unidos para imponer esta nueva medida? Desanimar a las personas que se presenten en la frontera sur y descongestionar las cortes de inmigración, porque consideran que hay muchos casos de asilos pendientes que son frívolos, que verdaderamente son personas que vienen por economía o por reunificación familiar y realmente no son personas que hayan sufrido persecución o tengan temor de dicha persecución. Y de acuerdo con tus años de experiencia como abogado de inmigración, ¿tú crees que esto sí realmente va a desanimar a tantos inmigrantes que desean entrar a los Estados Unidos? No. Al contrario, creo que va a provocar que las personas sigan viniendo porque ven más y más que las ventajas, la oportunidad de poder llegar se está achicando. Entonces lo que estás haciendo es fomentando acelerar. Ahora lo único que estás haciendo es apurando más personas para llegar acá antes de que sigan viniendo cambios negativos, al menos es lo que percibe el público. ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a los migrantes, a las personas que desean pues, solicitar el asilo político, pues con justa causa, digamos, con razones que son probadas? Que acudan al ACNUR, yo creo que es una organización importante, ellos tienen protocolos para poder pedir asilo en terceros países alrededor de toda la región y eso es una buena opción. Y también ver otras oportunidades de poder inmigrar para acá, tal vez por empleo, tal vez por reunificación familiar. Hay otras opciones de poder llegar a este país que no necesariamente implica venir irregularmente por la frontera sur. Muchísimas gracias, abogado de inmigración Ángel Leal, por darnos todos estos detalles.